Tardes a todos los presentes, al licenciado José Rocha, quien es coordinador del Consorcio de Boliviano de Juventudes, y un especial saludo y un agradecimiento por haber desarrollado en esta semana este seminario sobre el manejo de la violencia hacia la mujer, un tema muy importante y en especial actual, por lo que estamos atravesando en sí una problemática social dentro de nuestro país, y darles la bienvenida a todos ustedes, queridos estudiantes, tanto de tercer año como de internado. Hemos visto la posibilidad de poderlos juntar y lógicamente hacer una tarde mucho más amena tratando esta temática. Nuevamente reitero nuestro agradecimiento al licenciado José Rocha por la coordinación y haber posibilitado esta semana de compartir con todos los estudiantes de la carrera de enfermería. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, licenciada Luisa Orellana, licenciada María Elena, licenciada Aguilar. Un saludo al staff de la carrera de enfermería y sobre todo a las compañeras, ¿no? A las estudiantes de que pronto ya van a ser profesionales en el área y estamos convencidos de que es un personal profesional muy importante. En casos de violencia es la primera cara amistosa que logra ver la víctima de la violencia. Este es un módulo, es una introducción más que todo a un módulo que tiene que ver con los primeros auxilios en casos de violencia. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, José, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a las licenciadas, a a todas las jóvenes y los jóvenes que están esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, gracias por el espacio. Y bueno, como les comentaba José, yo he realizado una investigación acerca de los servicios de salud. Básicamente la investigación quería responder un poco a la pregunta de por qué muchas mujeres no acuden a los servicios de salud, ¿no? Públicos, y cuáles son sus impresiones al respecto. Y se hace como unos grupos de entrevistas donde se entrevistaron a varias personas que nos han ido contando sus impresiones y todo eso, ¿no? Es muy importante cómo ellas viven estas situaciones y cómo ellas viven la atención que se les brinda, ¿no? Y el servicio de salud, como decía José, muchas veces podría ser incluso la primera cara que ellas ven, ¿no? Y el servicio de enfermería es muy importante porque cuando uno va a un servicio de salud, a cualquiera que vaya, siempre el personal de enfermería es el primero que nos recibe, ¿no? A casi todas. Si vamos a ir a internarnos, si vamos a ir al servicio de emergencia, si vamos a ir a cualquier situación, las enfermeras siempre son las primeras generalmente que te reciben, ¿no? Entonces les voy a ir contando más o menos qué era lo que nos decían, ¿no? Y por qué, o sea, ahorita vamos a hablar de por qué ellas no iban a los servicios de salud. Y una de las primeras cosas y la que más se puede resaltar en todo lo que nos han contado, la mayoría de las personas dice que tienen mucho miedo a que las juzguen, a sentirse juzgadas por el personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces puede pasar que bueno, si ustedes se encuentran con víctimas de violencia, les puede suceder mucho que es una situación en la que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede seguir la persona en esta situación? ¿Cómo puede venir toda golpeada, toda ensangrentada, toda mal y seguir en su relación de pareja, ¿no? Entonces, a veces creemos que está bien decirle ese tipo de cosas, ¿no? Decirle, pero sepárate, ¿qué estás haciendo ahí? Pensa en tus hijos, pensa en esto, ¿no? Em, o usamos expresiones como, ¿cómo te vas a dejar tratar así?
¿Cómo vas a permitir que te pegue así? Y ese es el tema, ¿no? Es como que si les estuviéramos diciendo que ellas en cualquier rato podrían detener esta situación. Y la verdad es que cuando están en una situación de violencia, es muy difícil que ellas salgan de ahí, ¿no? Y tal vez por eso después ya no quieran ir, ya no quieran volver, porque no quieren que les hagan ese tipo de preguntas o no quieren que les confronten de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas que creemos y pensamos sobre la violencia, que es una cosa muy compleja, ¿no? Entonces, para evitar estas situaciones es importante saber que en el hospital donde ustedes, bueno, en el servicio donde ustedes van a trabajar, siempre debe haber un personal de psicología, ¿no? Espero que haya siempre. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es, si ustedes notan que ha habido maltrato, porque muchas veces las mujeres que llegan a su servicio no les van a decir que sí las han pegado, sino les van a decir me he caído de las gradas, me he golpeado con la puerta, qué sé yo. Entonces, si ustedes notan que no es así, que son golpes, que son esas cosas, entonces pueden llamar inmediatamente al servicio de psicología para que la psicóloga o el psicólogo baje y hable con la paciente para preguntarle si realmente ha sido una caída o qué sé yo, ¿no? Pero tratar de no hacerlo si no somos un personal que está totalmente capacitado en esta situación de violencia, ¿no? De hecho, lamentablemente no todos los psicólogos o psicólogas también están capacitados para trabajar violencia, pero por lo menos, digamos, nos han dado herramientas para poder hablar de esto. Y lo bueno es que también en esta capacitación les van a hablar en atención en la crisis, que eso es bueno, ¿no? La intervención en crisis, perdón. Entonces, eso tienen miedo de que las juzguen, que las vean como tontas, que las vean eh, como estas cosas que escuchamos, ¿no? A veces escuchamos mucho, ¿no? Hay estas mujeres, parece que les gustara vivir así, o parece que se hace pegar, o qué habrá hecho, ¿no? Eso también es otra cosa. Muchas veces las mujeres que sufren violencia tienen miedo de que se piense que ellas han hecho algo mal, ¿no? Que le han engañado al marido, cosas así. Entonces, jamás hay que preguntar, ¿no? Cosas como, ay, ¿le has hecho renegar? ¿Por qué le has hecho renegar? O algo así, ¿no? Eso no es nuestra posición. Y jamás se justifica la violencia así, hagas lo que hagas, ¿no? Hagas lo que hagas, no es justificable. Luego, otra cosa que es importante, que ha resaltado mucho en la investigación, que las jóvenes, porque eran mujeres jóvenes las que han participado, decían, era que les daba mucho miedo perder su privacidad y que hablen de ellas. En especial si ustedes están trabajando en localidades, en comunidades pequeñas, provincias chiquitas, o Sucre también no es qué bruto, qué grande, digamos, ¿no? Entonces les da miedo a las mujeres que se hable de ellas, porque muchas veces han escuchado, ¿no? Eso comentaban en las entrevistas, decían, es que a veces salimos de consulta, yo he visto que sale alguien de consulta y se están hablando entre el personal y le están señalando o están comentando la tal cita, la cual cita. Entonces, si es que en alguna situación nosotros queremos hablar de lo que estamos viviendo, porque son cosas fuertes, la violencia es bastante dura y fuerte. Tal vez van a haber casos que las van a impactar muchísimo, ¿no? Pero tenemos que evitar salir de los lugares y decir, pucha, a la, a la periquita de los palotes le ha pasado esto. O a mi paciente de la cama 4 está así, ¿no? Sino decir como un paciente, una paciente, alguien que yo vi. Hay que tratar de proteger siempre, siempre, siempre la privacidad de nuestras pacientes, de las personas a las que vemos, ¿no? Eso es muy importante. Y es un miedo que muchas mujeres tienen, no quieren que se cuente lo que les ha pasado, ¿no? Entonces, tengan eso mucho en cuenta, en especial si viven en lugares, si van a trabajar en lugares pequeños, en pueblitos, comunidades, todo el mundo se conoce ahí. Entonces, hacer un comentario usando hasta el nombre de pila de una persona puede pasar que se va a regar el chisme y todo el mundo va a saber, ¿no? Y ya van a hablar de eso con Lorena, con la licenciada Lorena, que les va a hablar acerca de grupos, de los grupos que pueden hacer para hablar entre ustedes estas situaciones, como para sostenerse también, porque son cosas difíciles. No es fácil tratar con esta población,
porque nos duele, en especial como mujeres, ¿no? Una ve así a una compañera y es bien doloroso y es bien difícil, pero hay que tener cuidado de no hablarlo y de no comentarlo nunca, ¿no? Y esto para todos, o sea, no solo para estos casos, sino en general. Hay que tratar de, si vamos a hablar de los casos que estamos viendo, siempre hablarlo protegiendo la privacidad ante todo, ¿no? Y bueno, ahora lo que más se ha hablado mucho es de que cuando les preguntábamos, digamos, por qué no iban a los servicios, aquellas personas que nunca habían ido nos decían, es que lo que pasa es que yo le pregunté a mi amiga y mi amiga me dijo que le han tratado mal. Entonces, esto del trato es bien importante y cuando hablábamos del trato con todas las entrevistadas nos decían que había una falta de calidez, que eran muy frías. Nos decían que ni nos miran, no nos hablan, no nos preguntan nada. Es como si fuéramos mueblecitos, digamos, ¿no? Entonces, eso es como que hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar, porque hay que recordar que estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, hay que establecer una interacción con estas personas, hay que buscar la manera de ser más cálida, más humana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos demostrar calidez? Una de las primeras cosas que pueden hacer es preguntarle su nombre a la persona, ¿no? Em, si no es que tienen una historia donde puedan leer su nombre, es bueno preguntarle, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué te llamas? Me llamo tal cosa. Yo me llamo Gabriela, te voy a atender hoy, ¿no? Eso es bueno que lo hagamos, que nos presentemos también, les digamos, mi nombre es este y yo te voy a atender esta mañana, vamos a hacer esto, el otro. Otra cosa importante de la calidez es explicar también lo que le vas a hacer, ¿no? Si es que vas a hacer una curación, si es que vas a poner una inyección, si es que vas a hacer cualquier cosa, es bueno explicar lo que estás haciendo, ¿no? Decirle, bueno, mira, tienes una herida, entonces tengo que limpiarla, tengo que hacer esto, voy a, no sé, todo lo que hacen, te voy a poner un vendaje, esas cosas, ¿no? Explicarle lo que van a hacer. Y otra cosa que se nos olvida mucho es que el cuerpo del ser humano, o sea, nuestro cuerpo es como bien, es nuestrito, ¿no ves? De nosotritos. Entonces, cuando alguien nos va a tocar el cuerpo, es bueno que nos digan, ya, te puedo tocar, o sea, voy a agarrar esto, voy a hacer esto, necesito tocarte, permiso, ¿no? Eso es importante y eso a veces se nos olvida mucho. A veces directamente nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer y le agarramos y le volcamos y no sé qué y no, no le consultamos o no le decimos que necesitamos hacer esto para trabajar, ¿no? Si se ponen a pensar ustedes, su cuerpo es como la última frontera, ¿no? Dejar a la gente que nos toque es como un acto de confianza también, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, si la persona se pone a llorar, si les cuenta y se pone mal. Entonces, la calidez también implica eso también, ¿no? Decirle como te puedo tocar, o sea, te puedo dar un abrazo, te puedo dar un vaso de agua, ¿quieres agua? Pasarle pañuelito para que se limpie las lágrimas. Son detalles y cosas pequeñas que nos parecen súper, tal vez no tan importantes, pero sí a la hora de estar pasando una situación como la que ellas están pasando, es algo que puede hacer el cambio a veces, ¿no? De salir de una relación de violencia e ir a un lugar donde te tratan tan bien y te tratan como a persona, es como notas la diferencia, ¿no? Eh, y quieres que te traten así siempre. Así que puede ser una cosa que te haga eh, mejorar, ¿no? Entonces, tratemos eso, tratemos de no dar discursos, ¿no? Acerca de la violencia, decirle que se dé cuenta, que abra los ojos, cosas así, en ese preciso momento, porque la paciente está pasando por una situación muy difícil y no es aconsejable discursear y decir esas cosas, ¿no? Y tengamos muy en cuenta que esta información, lo que nosotros hagamos con las personas, va a pasar de boca en boca y las mujeres lo dicen, ¿no? Dicen, ay, no, es lo que pasa, me han tratado mal aquí, me han tratado mal allá. Entonces, tal vez la experiencia que tenga esa persona puede determinar eso, que la siguiente mujer que le hable a esa amiga, ¿no? Porque eso también hemos visto en la investigación,
que muchas antes de ir a los servicios preguntan a otra gente, ¿no? ¿Cómo te ha ido? O sea, ¿cómo te han tratado? ¿Qué tal es este lugar? ¿O dónde puedo ir? ¿No? Y a muchas en la investigación les habían dicho que les trataban mal, ¿no? Decían, no, no vayas ahí porque te tratan mal, o no vayas a este lugar porque te van a preguntar esto, o qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y entender eso, ¿no? Que a veces el trato y la referencia de una persona puede ser bien determinante para que puedan volver y puedan acceder más mujeres al servicio que nosotros estamos dando, ¿no? Y bueno, entonces eso es básicamente lo que hemos visto en la investigación. Y esos son las cosas que hay que tener en cuenta para trabajar con esta y con diferentes poblaciones, ¿no? Y bueno, eso, ahora estoy a su disposición si tienen consultas, preguntas al respecto. Quería consultarle en qué sentido va a influir lo que es el tema de la cultura en la violencia. ¿A qué te refieres con cultura? Por ejemplo, quisiera que me aclare las dudas. Tengo esa duda por el hecho de que hay mujeres que lo ven la violencia de manera natural o algo normal, tal vez porque ellos han recibido una educación de esa manera. Entonces ellos dicen que se supone, ¿no?, de que es algo normal que sufran violencia y no van a lo que es lo correcto, que sería denunciar o los pasos que se debe seguir. Eso me voy. Uh-huh. Sí, no me gusta decir a mí que es cultural, porque es como decir que ciertas comunidades son más violentas que otras. Pero la violencia sí forma parte de un sistema, ¿no? Un sistema en el que todos y todas vivimos y todas hemos crecido, entonces la naturalizamos. Y la violencia, al ser tan naturalizada, puede pasar que muchas mujeres lo vean, como dices, normal, ¿no? Y que yo lo vea normal no quiere decir que me guste o que crea o que me sienta bien en ese ambiente, ¿no? Las mujeres que sufren violencia no la están pasando bien bajo ninguna circunstancia, solo que tiene mucho sí eso de, bueno, a mi mamá, mi papá la golpeaba, a mí cuando era niña mis papás me pegaban cuando me portaba mal. Entonces, cuando tengo esta relación, sé que no está bien, no me gusta, no me agrada, pero al mismo tiempo, como lo he visto tanto, mi accionar no es de escapar y de salir, sino es más de justificar y pensar que va a cambiar, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿no? Así que viene siendo por ahí. Ahora también, para que las mujeres se queden en una situación de violencia, hay muchos otros factores que están ahí envueltos, que no solamente uno, sino son muchísimos. Quisiera consultarle qué medidas de protección ofrece el Estado para la protección contra la violencia hacia la mujer. Bueno, el Estado tiene diferentes servicios, como por ejemplo el SLIM, que son el servicio de integral legal para la mujer. Ese es gratuito, por ejemplo, entonces todas las mujeres pueden ir a estos lugares a recibir ayuda y orientación para realizar sus denuncias. También se puede llamar a la FELCB, ¿no? Para denunciar, y la FELCB lleva a la víctima a la fiscalía. Y la víctima directamente también puede ir a la fiscalía a hacer la denuncia, ¿no? Avisar, a decir que le ha sucedido esto y también reciben su denuncia. No es necesario ir con un abogado o abogada, ¿no? La víctima puede ir. Lo bueno es que en el SLIM, digamos, o en las Juanas, en Sucre, hay las Juanas, el SLIM, Sayari Warmi creo que también tiene estos servicios. Entonces puedes ir a esos lugares y te van a dar una orientación legal, ¿no? Y ya tu denuncia, todo, ya va a seguir con un abogado, una abogada, y además hay servicio de psicología y todo eso, ¿no? Que ya te pueden ayudar. Esos son. Ahora, las medidas de protección, cuando tú haces una denuncia y te hacen la evaluación y todo eso, entonces se emite una orden de protección, que quiere decir que la persona que te ha agredido no se puede acercar a ti. Y cuando se acerca, tú inmediatamente llamas a la policía, dices, tengo una orden de protección, y está en mi casa, está en la puerta. Entonces la policía tendría que ir inmediatamente y detener al agresor para que no sufras otra vez otra agresión violenta, ¿no? Pero
Dice, entre el antes y el después, ¿la violencia cree que es más ahora? ¿Y qué grupos son los que sufren violencia? A ver, entre un antes y un después no se puede decir exactamente porque las investigaciones son pocas en relación al pasado. Pero lo que sí sabemos es que ahora se denuncia mucho más, ¿no? Y eso podría verse como algo bueno, o sea, no debería haber violencia, eso sería bueno de verdad. Pero ahora sí hay más denuncias. Por ejemplo, el feminicidio antes era como, ah, sí, se murió y ya, digamos, ¿no? Nadie preguntaba. Em, y entonces ahí es como que las mujeres morían y listo, y las enterraban y ya estaba, y el agresor se quedaba feliz y contento, digamos, ¿no? Eh, o también en la violencia era algo que o sea, ¿cómo se dice? Esas frases que dicen, ¿no? Las abuelas, los trapos sucios se lavan en casa, y la violencia no era algo que tú salías y lo denunciabas. Te pegaba a tu marido y te quedabas callada, ¿no? Especialmente porque creías que era tu culpa, vos te habías portado mal, vos le habías hecho renegar, vos quemaste la comida, entonces te lo merecías. Entonces se normalizaba muchísimo. Y ahora que ya no está tan normalizado, puede ser que haya muchas más denuncias y se tenga esa idea o esa percepción de que ahora es peor que antes. Pero puede que sí, puede que no se sabe exactamente, como te digo, no hay unos estudios previos, pero lo que sí tenemos ahora son los números, y la violencia es terrible, ¿no? La violencia se está llevando a mujeres cada día. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que ver que el feminicidio es como el acto más alto de violencia, ¿no? Entonces, la violencia sí es fuerte, es algo que no podemos ignorar y que nos está pasando. Así que no puedo hacerte una comparación exacta, pero sí lo que nos está pasando ahora es algo que nos debe preocupar. Bueno, hay una pregunta más, Gaby. Dice, ¿por qué a algunas mujeres les cuesta tanto irse de casa y denunciar? Los grupos que más sufren son los grupos de vulnerabilidad, ¿no? Aquellos grupos que son más débiles, vamos a poner entre comillas. Entonces, en eso se entrarían los niños, las niñas, las personas con discapacidad y las mujeres. Son son grupos de vulnerabilidad que sufren más violencia. La violencia es un fenómeno que lo vamos sufriendo desde muy pequeñitos. Lamentablemente vivimos en una sociedad bien violenta. El mundo en general es violento. Y es por el sistema en el que vivimos, ¿no? Un sistema patriarcal. El sistema patriarcal es un sistema que nos dice que el de arriba y el poderoso puede maltratar a los de abajo, sin ninguna consecuencia, sin ningún castigo, y que de hecho está bien que lo haga y es como su derecho, ¿no? Entonces, pasa que las mujeres, los grupos de vulnerabilidad que les citaba hace ratito, sufren violencia desde antecitos, ¿no? A veces ignoramos mucho la violencia que los niños y las niñas sufren de parte de sus padres y de sus madres, ¿no? Que creen que la disciplina es golpear e insultar. Igual sufren violencia cuando van a la escuela, ¿no? Pueden sufrir violencia de parte de sus profesores, de parte de sus compañeros, de sus compañeras. Y luego ya cuando empezamos las relaciones de pareja, lamentablemente las relaciones de pareja violentas las hemos normalizado a tal extremo que hasta les hemos puesto un nombrecito que se llaman relaciones tóxicas. Y decimos, ah, es que es tóxico, ay, mi tóxico, ¿no? Pero está siendo violento. Entonces hay ciertas situaciones en una relación de pareja que son violentas, pero no las vemos violentas porque creemos que es normal. Y hasta es romántico, como los celos, las conductas de control. Entonces empieza el violento, el agresor empieza como a agarrar a la víctima, y lo primero que hace es destruirle la autoestima y cerrarle las redes de apoyo y quitarle la independencia económica, ¿no? Que esto de la independencia económica no es necesariamente una cuestión, pero mucha gente piensa que es las mujeres que no trabajan y no tienen dinero sufren violencia, pero las que sí tienen plata y todo, no, mentira. Las mujeres que tienen dinero y son independientes económicamente también pueden sufrir violencia. Pero bueno, anyway. Pero estas dos cosas son las más importantes. La autoestima
y las redes de apoyo. Entonces, la persona violenta siempre va a cerrarle y va a quitarle a la víctima esas cosas, ¿no? Le empieza a atacar mucho la autoestima y, digamos, le quita la posibilidad de tener amigos, amigas, hasta de la familia le aleja, ¿no? Entonces la cierra, es como que la cercara. Y luego cuando ya la mujer, la víctima está o sea, ya la ha trabajado por mucho tiempo con estas conductas, con la violencia, más violencia, recién empiezan las agresiones físicas, ¿no? Entonces, es muy extraño que el agresor empiece a golpear. Entonces empieza a golpear a la víctima cuando ya la víctima está destruida emocionalmente. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas mujeres víctimas de feminicidio son mujeres que han hecho la denuncia, que ya han denunciado. O son mujeres que se están separando, o son mujeres que ya se han separado, ya viven separadas, o están iniciando otra relación y ahí es donde las matan, ¿no? Entonces, tampoco es pensar que solamente son las mujeres que se quedan en la casa y no hacen nada y no denuncian las que mueren, sino también que puede pasar eso también, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es empezar a prevenir la violencia en sí y no solamente parchar como pasa muchas veces. Licenciada, mi consulta es, usted bien indicaba en su investigación en la que realizó que nosotros debemos derivar al personal, al profesional psicológico, ¿no? Sin embargo, en el área rural no existe mucho de esto personal. Nosotros, ¿cuándo deberíamos considerar que la mujer en verdad está en peligro? Porque si bien la mujer, como usted indicaba, primero sufre una violencia psicológica, por miedo o temor a su pareja, la mujer no denuncia, pero yo tengo conocimientos que los vecinos sí lo hacen o hacen conocer a la enfermera o al enfermero. ¿Cuándo en verdad debemos preocuparnos nosotros que la mujer corre un grave peligro? Y por otro, licenciada, otra segunda pregunta, es nosotros, ¿cómo podríamos ayudar un poco esto para que los hombres no hagan esta actividad o no maltraten a su pareja? Esas dos preguntas, licenciada, por favor, gracias. Gracias, Bema, por las preguntas. Bueno, en el primer caso, justo ayer o el anterior taller hablábamos de que pueden ustedes denunciar, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Y justo, y me ponía a pensar, algunas compas dijeron, algunas compañeras que están, las licenciadas que están a cargo de la capacitación decían, a veces si tú denuncias, luego la mujer quita la denuncia, levanta y te puedes meter en un problema y no sé qué. Y yo me senté a pensar sobre eso y me di cuenta de que no es sobre nosotros y no es sobre el problema que podríamos tener nosotros, porque en realidad más problemas que esa mujer no vamos a tener. Entonces, creo que sí es importante que hagamos la denuncia. Si ustedes como profesionales se dan cuenta de que hay una situación de violencia, aunque la mujer les diga que no, después de que se vaya, pueden llamar y denunciar. Y ustedes tienen los datos de dónde vive y todo eso, entonces pueden hacer la denuncia. Ya la policía, la fiscalía y todo lo que está ahí para la protección de la mujer y demás va a hacer la investigación necesaria para ver si la denuncia está bien, si es fundamentada, si no lo es, si ustedes están paranoicos, qué sé yo. Si ustedes hacen una denuncia que resulta que no va a seguir o no va a continuar la mujer con el proceso y demás, no les va a acarrear un problema real, legal, ¿no? En cambio, si ustedes saben que está sucediendo una situación así y no la denuncian, sí les pueden hacer un proceso por incumplimiento de deberes. Porque es deber del funcionario público, si ustedes están en un hospital público, si se dan cuenta, es un deber hacer denuncia de estos actos de violencia. Dice Licen, buenas tardes. Sabemos que en Bolivia están incrementando de manera significativa. En esos casos sabemos que hay medidas de protección y los agresores no lo hacen caso. ¿Qué podríamos cambiar en la sociedad para que no haya violencia? Licenciada, ¿el patriarcado y el feminismo en qué grado influyen para que haya violencia? Yo pienso que ya después de la agresión y después incluso del feminicidio, ya lo demás son parches, ¿no? O sea, ya no está solucionando nada porque ya está. Creo que lo más importante es prevenir.
y hacer un trabajo bien duro de prevención de la violencia, ¿no? Y eso empezamos viéndonos al espejo y dándonos cuenta en qué momento nosotras también somos violentas y en qué momento, en qué situaciones nos han violentado a nosotras, y tenemos que entender por qué sucede y trabajar mucho en la prevención, ¿no? Desde que somos niños y niñas, la violencia es algo que se vive desde ahí, desde la niñez. Y eso, por eso es tan importante trabajar la prevención en violencia ahí, ¿no? Con los niños, con las niñas. Y que se den cuenta qué es violencia, qué no es violencia, qué está bien hacer, qué no está bien. También otra cosa importante es olvidarnos de los roles de género, olvidarnos de que las mujeres en la casa, los hombres en la calle, las mujeres cocinan, cuidan a las guaguas, los hombres trabajan, sino entender que somos un equipo, que el trabajo es entre los dos, que la crianza de los niños y las niñas es compartido, el cuidado de los niños y las niñas es de ambos, y ya alejarnos de estos roles de género, porque esa es una de las grandes cosas que provoca la violencia, ¿no? Eso de esta persona no está respetando los roles que le corresponden y por eso merece ser castigada. Muchas veces por eso es que se genera la violencia. Y la última pregunta, el patriarcado es un sistema que, como les explicaba, nos enseña a eso, a que los que están en la punta, digamos, los poderosos, las personas poderosas, ya sea por su raza, por su género, por su fuerza física, por su poder económico, pueden lastimar y pueden dañar a las personas más débiles. Que las personas más débiles tienen como la culpa de ser débiles y por eso yo las puedo dañar y me puedo aprovechar de eso, ¿no? Entonces, ese es el sistema en el que vivimos. ¿A qué se debe aquellas mujeres que aman demasiado? O sea, que aguantan todo a un hombre. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué las mujeres aman demasiado a un hombre? Es que eso no es amor, compa. Es dependencia. Y eso también tenemos que entenderlo. El amor es una cosa, pero la dependencia, la violencia, eso no es amor, es otra cosa, ¿no? Entonces no es como que esa mujer que está sufriendo violencia es porque lo ama mucho y por eso le perdona todo, ¿no? Es dependencia. No, tampoco es obsesión, es dependencia emocional, que muchas veces se va por todo ese fenómeno de violencia que se da. Entonces, a nombre del Consorcio Boliviano de Juventudes y la Facultad de Enfermería, te damos las gracias por compartirnos, ¿no? estos consejos, estos resultados de tu investigación. Entonces, no, nosotros felices de tenerte y bueno, hasta la próxima. Esperamos que haya una próxima para poder hablar de muchísimas cosas más que estoy segura de que tenemos todo un mundo de posibilidades para poder hacer este tipo de charlas. Muchísimas gracias, Gaby. Antes de darle la palabra a la licenciada Lorena Arancibia, quiero mostrarles un videíto para que reflexionemos y bueno, a ver qué les parece. Ay, con Julio todo muy bien. Él es lindo, es detallista, se preocupa mucho por mí. De hecho, estoy aprendiendo muchísimo con él. ¡Deja el maldito celular! ¿Entiendes? ¡Deja el maldito celular! ¡Ya me tienes cansado! Ah, chicas, no les conté, nos vamos a ir de viaje. Sí, creo que el pobre se ha gastado toda su plata en él. Y no es por nada, pero estoy sospechando que... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Chicas, miren, ahí justo llega mi recito. Por favor, díganle lo mucho que lo amo, que las tengo aburridas de hablar tanto de él. ¡No! ¡Eso es lo que te mereces! ¡Eso es lo que te mereces! Hola. Hola. Chicas, ¿cómo están? Nosotros nos vamos a ver una de las películas que a Julio le gustan, que es media rara, pero bueno, lo voy a acompañar, ¿sí? ¡Eso es lo que te mereces! ¡Me tienes harto! Basta ya. No es difícil identificar a una víctima de violencia física o psicológica. No seamos cómplices. Denuncia. Basta ya. Una campaña de Fundación Rústica. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Lorena Arancibia. Ella es psicóloga también, es cooperante de Ecomundo y trabaja con el Gabinete de Psicología de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todos. ¿No? Sí, vamos a hablar un poquito de qué hacemos cuando tenemos ¿no? Como existen los primeros auxilios biológicos, ¿no? El RCP, todas esas cosas, también existen los primeros auxilios psicológicos para todo este tipo, estas situaciones, ¿no? En las que una persona se encuentra en crisis, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos están dentro de lo que es el método de intervención en crisis, ¿no? Para poder ayudar en situaciones emergentes donde las personas en algún momento están y pasan estas crisis por cualquier situación, ¿no? La violencia, el aplazarse en un examen, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema, ¿no? De la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos que pueden ser realizados por personal que esté formado en primeros auxilios psicológicos y la atención en primera línea y la atención en segunda línea, que ya estamos hablando de que debe ser hecha por profesionales en el área de la salud mental, perdón, los psicólogos, psiquiatras, psicólogos, ¿no? Para entender los primeros auxilios psicológicos tenemos que aprender qué es una crisis, ¿no? Una crisis como el sentido en el que se rompe la homeostasis del individuo y la estabilidad emocional de una persona, y que cualquier situación puede ocasionar una crisis a una persona, ¿no? Es importante recalcar que dependiendo a la persona, dependiendo de las herramientas que tenga, va a haber situaciones que van a generar crisis, estos cambios que necesiten nuevas realidades, el duelo, incluso el no entrar a la universidad puede generar crisis. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que cualquier situación puede generar esta crisis y esta crisis es el desequilibrio emocional, ¿no? Una persona está acostumbrada a ciertas cosas emocionalmente, ¿no? A ciertas expectativas y cuando se rompen es que se genera esta crisis, ¿no? Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, que son abreviación son PAP, ¿no? Es brindar un alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación a la nueva realidad que tenga que vivir la persona y prevenir el desarrollo de una psicopatología, ¿no? Algún trastorno mental que pueda surgir a raíz de la crisis. Entonces, este primer contacto, lo que son los primeros auxilios psicológicos, van a prevenir todo esto y van a ayudar a la adaptación del individuo. ¿Quiénes pueden brindar? ¿Quiénes necesitan? Todas las personas que estén pasando por una crisis en el momento que sea necesario, ¿no? En los colegios, en emergencias, en los consultorios cuando les dan algunos resultados de análisis, obviamente cuando llegan personas con víctimas de violencia, ¿no? Mujeres víctimas de violencia también. ¿Quiénes brindan estos primeros auxilios? Las personas que estén capacitadas en poder hacer estos primeros auxilios psicológicos, no solo los primeros auxilios psicológicos, que creo que es importante que el sector salud, enfermeras, médicos, estén capacitados también para poder dar este apoyo emocional, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Lo más pronto posible. Es importante que ni bien se dé una crisis, se pueda tener el apoyo en los primeros auxilios psicológicos. ¿Dónde? En un lugar seguro, en la sala de urgencias, si están en la calle, en algún lugar más privado, ¿no? Siempre tener en cuenta la privacidad, ¿no? Pero también que pueda ser lo más inmediato posible. ¿Cuál es el procedimiento, ¿no? De los PAPs? Observar, escuchar y conectar, ¿no? Vamos a ir viendo uno por uno. En el observar, primero vamos a observar dónde está la situación actual, si no estamos en emergencia, si vamos a una casa y está el agresor ahí, ¿no? Si estamos vulnerables a que nos ataque a nosotros también, ¿no? Entonces también cuidar. El observar. Hay un micrófono prendido, perdón. Porque podemos cerrar así. Si pueden mutear ese micrófono, por favor, gracias.
en este observar es tener en cuenta que la situación en la que está la víctima sea también segura para nosotros, ¿no? Nosotros no podemos ayudar, ni apoyar, ni contener a la persona si no estamos seguros nosotros primero. Entonces es importante observar la seguridad y los riesgos, ¿no? Y también observar si la persona necesita una atención inmediata, si está vulnerable a sus necesidades básicas, tiene heridas, ¿no? Si necesita atención urgente, qué tan urgente, ¿no? Esas cuestiones, también si va a necesitar tal vez alguna especialidad, no ser derivado a algún terapeuta más adelante, entonces ir observando esas cosas, ¿no? El escuchar ya es lo más importante, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, una persona que esté en crisis generalmente va a necesitar a alguien que le escuche, ¿no? Más que hablar, más que escuchar a la otra persona de verdad, ¿no? No escuchar mirando el reloj para ver cuándo me voy, no escuchar volcando los ojos, no escuchar, no distraída, viendo lo que vuela, lo que pasa la hormiguita, ¿no? Entonces, escuchar es importante y escuchar también el cuerpo muestra que escuchas, ¿no? Ver a la persona, estar atenta, estar cerca, no estar tan lejos, siempre tener, ¿no? El poder tocar, ¿no? Es importante recalcar que sí se puede tocar siempre y cuando la persona lo permita, ¿no? A veces dar un abrazo o agarrar de la mano va a ser importante, ¿no? En víctimas de violencia, preguntar si quiere que le agarre la mano, si no está hablando, tal vez solamente necesita sentir que hay una persona ahí a su lado, ¿no? Y el también explicar las cosas, ¿no? Lo que le van a hacer, cuál es el procedimiento, mostrarles respeto, no minimizar lo que está pasando, que es importante, orientar sobre lo que le van a hacer, ¿no? El procedimiento médico, mostrar empatía, tener, ¿no? Lo que decía la licenciada Gaby, hace unos minutos, importante tener pañuelos, ¿no? Muchas veces van a empezar a hablar y se van a poner a llorar y va a empezar a llorar y tal vez no va a querer hablar mucho, sino llorar, ¿no? Entonces ofrecer un pañuelo, un Kleenex, ofrecer un vaso de agua, ofrecer un dulce, ¿no? Entonces, tener a mano esas cosas en estos casos es importante, ¿no? El conectar, ¿no? ¿Qué implica? Implica vincularse con la persona, ¿no? Al escuchar, ¿no? O al estar ahí, ofrecer el poder abrir su red de apoyo de la persona, ¿no? Que pueda llamar a algún familiar o algún amigo si se encuentra sola, poder facilitarle en un celular algún número para que pueda hacer eso. Muchas veces cuando hablamos de víctimas de violencia, el agresor las aísla primero, ¿no? Deja de que pierdan el contacto con familiares, con amigos. Entonces la persona tal vez va a llegar a un punto en el que va a decir, no, pero no tengo a nadie, no me van a contestar porque hace años que no les hablo, no me van a contestar porque ya no salgo con ellos, porque ya no los veo. Entonces, poder intentar a que la persona reactive esas redes de apoyo, ¿no? Que son importantes para él, para poder salir de esta crisis, ¿no? Necesidades inmediatas. ¿Qué va a pasar con esta persona? Si necesita algún apoyo, ¿no? ¿Cómo va a estar la persona en estos momentos en el hospital? ¿Cuál va a ser el plan de acción para atender lo que le vayan a hacer en emergencias o lo que le vayan a curar, ¿no? Explicar siempre detalladamente en palabras que ella entienda, ¿no? Y tal vez incluso explicando paso por paso. Importante si le van a poner un suero, te van a poner suero para que te deshidrates, para poner por ahí los medicamentos, poder tener más empatía al explicar y tener más calma al explicar, ¿no? Muchas veces agarran, te ponen SAS y ya está, y no te dicen nada o te pinchan y listo. Entonces, en las personas víctimas de violencia, tener un poco más de cuidado en el sentido de explicarle, ¿no? Te estoy poniendo el suero, ¿no? Porque
va a haber tal vez ese rechazo a que la toquen, ¿no? Entonces, decirle, te voy a agarrar este brazo, ¿no? Con calma, ir explicando y suavemente también para no alterar, ¿no? Explorar los recursos personales, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho esta persona antes para salir de conflictos o de otras crisis? ¿Qué le ayuda? ¿No? Poder indagar sobre ese tema, ¿no? De que si alguna vez has tenido algún problema, ¿cómo has podido salir de ese problema, de esta dificultad, ¿no? Si alguna vez ha pasado por algo parecido, si cómo ha salido adelante, ¿no? Muchas veces las herramientas para superar ciertos problemas nos pueden ayudar en problemas actuales, ¿no? Y brindar la información siempre de lo que le están haciendo y también información sobre las instancias a las que puede ir, ¿no? Creo que es importante que ustedes también estén bien informadas sobre qué puede hacer ella también, ¿no? Después de que le cure el médico, ¿no? Y va a haber esa pregunta de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si me voy a mi casa, ahí está el agresor, ¿dónde me puedo ir? No puedo ir donde mis familiares, no puedo ir donde mis amistades, no tener información de la casa de acogida, tener información de los SLIMs, tener información del Centro Juana Zurduy, ¿no? De todos los lugares en los que pueda acudir, ¿no? Del IDIS, si quiere ir a hacer la denuncia hace rato, todos los lugares en los que pueda ir. Importante, si en ese momento quiere ir a algún lado, como a la casa de acogida o quiere ir a poner la denuncia, ¿no? Si es posible acompañarle, siempre acompañarlo y preguntar, ¿te acompaño para que no vaya sola? Porque es más fácil, ¿no? Que llegue a la puerta del SLIM y estando sola se dé media vuelta porque se siente sola, ¿no? Porque no siente ese apoyo. Entonces, a veces, aunque tener un extraño, pero que esté ahí, va a ser importante, ¿no? El conectar desde un principio presentándose también, ¿no? O sea, soy Lorena Arancibia, no soy enfermera o soy psicóloga, quiero saber cómo te sientes, ¿no? No cómo estás, porque obviamente no está bien, ¿no? Preguntar cómo te sientes, qué necesitas, ¿no? Va a ser importante desde un principio para ir pudiendo conectar con la persona. ¿Qué se debe hacer y qué no hacer cuando estamos haciendo primeros auxilios psicológicos? Tenemos que tener una escucha activa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Escuchar con la mente, con el corazón, pero también mientras uno va escuchando, va viendo posibilidades de ayuda, ¿no? Vas escuchando, vas observando y vas viendo dónde tiene heridas y vas viendo a quién puede llamar según la historia que va contando, ¿no? Lo que te va diciendo, qué le puedes ofrecer, ¿no? Si quiere que la toques, preguntar, ¿no? Entonces estamos hablando de esa escucha activa. Expresar que se le escucha es importante, hacer un resumen de lo que les he ido contando para que se dé cuenta de que le están escuchando de verdad, ¿no? Ser paciente para escuchar, ¿no? Muchas veces vas a estar con una persona más de lo esperado, no va a ser algo de 5 minutos o 10 minutos, puede ser bastante largo todo lo que quiera expresar y soltar, ¿no? O todo lo que quiera llorar y después recién hablar. Hablar honestamente es también importante, ¿no? Decir la verdad, ¿no? Ha pasado esto o esto va a ser así, pero este procedimiento es así, ¿no? Siempre en términos que pueda entender. El facilitar los contactos con las redes de apoyo, el mostrarte tú tranquilo, ¿no? Si le hago a una persona víctima de violencia y se pone a llorar y tú te pones a llorar junto con ella porque te ha chocado, porque te ha llegado el caso, porque la has visto así y no sabías qué hacer, no estás colaborando en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Mostrar la tranquilidad, así por dentro nos esté realmente impactando lo que estamos viendo, que muchas veces va a suceder, ¿no? Indagar lo que decíamos, el futuro riesgo, ¿no? Si puede volver a su casa, si está el agresor en su casa, entonces que no llegue a su casa, que vaya a otro lugar, no darle un abanico de opciones o soluciones para que ella decida, no puede decidir también ir a su casa, pero habrás dado las opciones, ¿no? Y es importante, ay, perdón, me he equivocado, es importante, ¿no? Lo que no debes hacer, en este sentido, no dar falsas expectativas, ¿no? No decirle, sí, todo se va a solucionar, vas a ver, va a salir, no sabes qué va a ser.
¿no? Más adelante, y no puedes decirle va a ser algo fácil, porque no sabes cómo va a ser la situación personal, la situación legal, ¿no? Lo que pueda pasar. No minimizar tampoco lo que viven, ¿no? Así sea una cachetada o un pellizco, es violencia. Y no tiene que ser visto como menos. No, no, pero estaba jugando, no, tranquilo. No. Si es violencia, es violencia. Y para esa persona, si esa persona le afecta y ese pellizco le hace entrar en crisis, es importante para esa persona y hay que darle la importancia que se debe, así de la misma magnitud, como si fueran 20 puñaladas, ¿no? Entonces es importante eso. No distraerse cuando se está haciendo los primeros auxilios psicológicos, cuando se está escuchando a una persona, no mirar el reloj, no dar una solución rápida, ¿no? Sí se puede ofrecer un abanico de soluciones, pero, ¿no? Hay que ver el momento, ¿no? Primero escuchar realmente a la otra persona y que se puede desahogar, ¿no? Y va a llegar un momento en que te va a decir, ¿y ahora qué hago? Y en ese momento es donde se ofrece el abrir las redes de apoyo, dar un abanico de instituciones que puedan apoyar, ¿no? Y para que la persona vaya viendo qué es lo que puede o no puede hacer, ¿no? Qué es lo que quiere también hacer. No contar historias de uno mismo o de terceros, ¿no? Entonces ahí decir, no, pero a mí también me ha pasado y yo sé cómo es y es así, pero vas a ver. No. En ese momento es la otra persona la que tiene que hablar, no nosotros. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que contener a esa persona y tenemos que dejarle a ella ser, ¿no? No pedir el que se calme o el que deje de llorar. Muchas veces es importante que en ese momento saquen todo el llanto para que después puedan tener un poco más de claridad. Entonces, sí ofrecerle agua, ofrecerle Kleenex, pero no decirle cálmate, ¿no? Y no tocar a menos que una persona lo permita, ¿no? Preguntar siempre antes. Y esto del no juzgar es importante, ¿no? Pero en muchos casos, muchas veces cuando llegan casos de violencia existen, ¿no? Los pensamientos de uno mismo, ¿no? Que no te puedes separar por la religión, ¿no? Que tienen, o por cómo te han criado, que siempre tienes que estar ahí con la pareja, que para eso se han casado, o qué van a hacer de los hijos, que esas cosas, tus creencias personales, no las puedes decir, no puedes ir a decirle, pero vas a ver, él va a cambiar porque no sabes. Decirle, no, pero tus guaguitas, ¿qué va a pasar? Tampoco, ¿no? Si tú personalmente tienes esas creencias de que el matrimonio tiene que ser realmente hasta la muerte y superar todo, son tus creencias personales. Cuando estás haciendo estos primeros auxilios psicológicos, no puedes imponer tus creencias. No puedes decirle, sí, pero vas a ver, andate a la iglesia, porque no sabes ni siquiera si cree en Dios o no la persona, ¿no? O no decirle, sí, pero tienes que aguantarlo, es tu marido, no, porque ahí estás interfiriendo en esa persona, ¿no? Entonces ella está en una crisis y no puede dejarse influenciar, ¿no? Por tus decisiones. Tienes que estar ahí para contener, no para dar soluciones, no para decir, cómo son las cosas o juzgar de, ay, pero vos seguro has hecho algo mal, ¿no? Entonces, no. Eso te lo guardas para ti. Ahí tu función es escuchar, ¿no? Y contener a la otra persona. ¿Qué es importante para poder realizar los primeros auxilios psicológicos? El autocuidado, ¿no? No puedes simplemente estar ahí, escuchar y escuchar caso tras caso tras caso sin que alguno te afecte o todos te afecten, ¿no? Entonces, para ofrecer estos primeros auxilios psicológicos correctos, tienen que partir también tener una salud mental, ¿no? Tener un autocuidado. ¿Cómo tenemos este autocuidado, no? Lo que son grupos de apoyo interno. Estos grupos de apoyos son recomendables que se pueden hacer con algún psicólogo, ¿no? En el lugar que trabajen, se pueden organizarse entre ustedes, ¿no? También que puedan organizarse entre ustedes un día a la semana, ¿no? Un viernes en la noche, sábado, ¿no? Una hora, en el cual se reúnan y puedan expresar estos casos, ¿no? Sí, ha llegado una chiquita con 20 puñaladas y a mí me ha afectado, pero ese rato no he podido mostrar cuánto me ha afectado, ¿no? Pero en el grupo de apoyo puedo agarrar y decir, sí, me ha afectado, me he sentido mal, me he hecho pensar en mi sobrina que está viviendo así y afecta.
Y ahí ese grupo de apoyo va a ser ese momento en el que todos pueden soltar cómo se han sentido con los casos que han tenido, ¿no? Y por qué se han sentido así. Por experiencias propias, por experiencias familiares, ¿no? Entonces, tener ese círculo de apoyo interno va a ayudar a que ustedes no se estén llevando el caso a la casa, ¿no? Que lleva nuestro segundo punto de autocuidado. Muchas veces terminamos el turno y nos vamos a la casa y llegamos a contar, ¿no? Ay, he visto una chiquita que la han apuñalado y le han cortado su cara por irse de fiesta, que por qué, que para qué sales, que mejor no salgas, que no vayas. Primero, nosotros estamos mal emocionalmente por el caso y lo demostramos así, ¿no? Yendo a contar a la casa porque necesitamos un lugar donde vaciar, ¿no? Lo que nos afecta emocionalmente, lo que nos hemos contaminado con lo que nos ha contado la otra persona, que va a pasar con los primeros auxilios. Para eso se necesita el grupo de apoyo, ¿no? Pero si tú llevas a la casa y cuentas en la casa todo lo que ha pasado, no sabes cómo les va a afectar a los miembros de tu familia o a tus amigos y ya les estás contaminando a ellos también, ¿no? Primero. Segundo, estás jugando con la confidencialidad de las personas, ¿no? Porque de ahí va pasándose el chisme, el chisme, el chisme, y después todo el mundo se entera lo que le ha pasado a fulanita, ¿no? Entonces, es importante tener estos espacios donde ustedes pueden hablar de sus casos para no llevarlos afuera, ni a la casa ni a los amigos. Tomarse un minuto después de atender un caso que les impacte es importante, ¿no? Si es un caso que impacta bastante y se sienten mal y han estado una hora, media hora haciendo primeros auxilios psicológicos, haciendo una contención, llamando a los familiares, viendo todo el proceso de curación, le han acompañado al SLIM, ¿no? Dado el caso, ha hecho la denuncia, no la han ido a dejar a la casa de acogida, listo. Tomarse un minuto para ustedes, para relajarse, caminar, tomar agua, escuchar una canción que les guste, ¿no? Eso es importante. Cuando se terminan estos casos que son de mucho impacto o que les cuesta mucho tomarse unos 5 minutos. Entre caso y caso, ¿no? Poder hacer un descanso de 1 minuto si se puede o cada 2 casos, ¿no? Es importante tener espacios de 1 minuto en el baño sola sin que nadie me moleste, con mi celular, con mi música, con lo que sea, ¿no? Leyendo una página de un libro que nos ayude a relajarnos, como a volcar la página de ese caso y después poder volver y darle la misma atención a la siguiente persona que necesite o que entre en crisis, ¿no? Es importante. Y tener actividades recreativas fuera del ámbito laboral y fuera del hogar, ¿no? Para siempre fortalecer nuestra salud mental, ¿no? Porque eso también es importante, siempre para el autocuidado. Muchas gracias. Ahora sí, si hay preguntas. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Lanzo con mi pregunta. Había un momento donde indicaba la licenciada, decía qué hacer y qué no hacer. En este caso, la pregunta sería qué decir y qué no decir en ese momento. O cuando llegasen esos casos al establecimiento donde uno esté, y qué decir y qué no decir. Por favor, licenciada, le agradezco. Es que no es como que haya un guión de tienes que decir esto así, así, paso por paso, ¿no? Va a depender mucho del caso por caso, que es diferente, ¿no? Creo que lo importante en el qué decir es primero presentarse, ¿no? Y presentarse y preguntar también su nombre, ¿no? Hola, soy Lorena, soy psicóloga, trabajo aquí y voy a estar contigo un momento, ¿no? Aclararle cuál va a ser tu función aquí, ¿no? Si va a ser tu función atenderle y curarle las heridas, si va a ser tu función escucharle y darle esa contención, ¿cuál va a ser la función en el proceso? O si vas a hacer ambas cosas, ¿no? Presentarse, decir, bueno, soy psicólogo, soy enfermera, yo te voy a estar curando hasta que llegue el médico, cómo te llamas,
¿no? Si quieres hablar de lo que ha sucedido, si está llorando, ofrecerle un Kleenex, ofrecerle un vaso con agua, ¿no? Si quiere hablar, ¿no? Siempre escucharle, preguntarle qué ha pasado, si quiere contar, te contará, si no quiere, no. El observar es importante, ¿no? Si va al centro de salud, ¿no? A emergencias y está golpeada y ustedes se dan cuenta de que ese golpe no es una simple caída, ¿no? Por su saber médico, pero ven que el agresor está ahí, ¿no? Que su esposo está cerca. Obviamente la víctima de violencia no va a hablar, no va a decir, no me he caído y ya está, y se va a aguantar, ¿no? Entonces en ese momento preguntarle si quiere un lugar privado, ¿no? Mandarlo al agresor a que haga algún trámite o vaya a pagar algo, ¿no? Para alejarlo de la víctima y ahí volverle a preguntar, ¿no? ¿Qué realmente ha pasado? Si ha sido eso o si no, si ha sido otra cosa, tenemos los instrumentos, tenemos los contactos, tenemos la información necesaria para brindarle la ayuda. Entonces, es importante saber observar si está ahí el agresor para retirarlo. Si está cerca a la víctima, no va a hablar. No va a decir, me he caído, me he tropezado, me he cortado yo solita. Difícil que hable. Entonces, sí va a ser mucho del caso por caso, pero sí darle el chance de que estás ahí, ¿no? En caso de ustedes como enfermeras, para curar las heridas que tengan, o las leves, o ponerle el suero, y también para escuchar. No decir cuál es tu función, pues si te ves solo como enfermero o enfermera, va a pensar que solo estás ahí para curarla y no para escuchar. Si puedes hacer esta contención y los primeros auxilios, decirle, sí, yo te quiero escuchar, te quiero acompañar y te voy a apoyar en lo que necesites también. No sé si queda ahí respondida tu respuesta. Ahí, Está perfecto, licenciado. Muchas gracias. de nada. Licenciada, buenas tardes. Licenciada Lorena, ¿no? Licenciada, yo tengo más una pregunta, sino que, bueno, al menos quiero tener la conciencia tranquila, ¿no? Bueno, en un caso sucedió, ¿no? Que, bueno, muchas veces nosotros actuamos, aparte de ser enfermeras, también como psicólogas. Y en un caso de, por ejemplo, como estudiantes por ahora, que todavía no somos licenciadas, viene a ti y te confía todos sus problemas que tenga y se supone que tú tienes que hacer lo que es, en este caso, hice conocer a una licenciada superior que ya es licenciada sobre el caso, pero supuestamente la señora llama de noche pidiendo auxilio por el hecho de que estaba siendo agredida por su pareja, que en este caso su esposo, y al día siguiente han hecho la denuncia lo que es con la policía y todo aquello, pero resulta de que de lo que son de la falsa ya no hicieron caso porque decían que siempre la mujer denuncia y después lo retira. Es como que ya no le hacían caso ya a la mujer. Cada vez es lo mismo. Y que su pareja empezaba a buscar, digamos, a quien quiere ayudar. En este caso, a mi licenciada, que era responsable de mí, empezaba a averiguar su nombre porque le estaba ayudando y no sé qué. En esos casos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Obviamente porque nosotros queremos ayudar, pero muchas veces no podemos. Eso tal vez quisiera que me aclare. Bueno, en realidad siempre tener tal vez una guía de instituciones a las que se puede ir, ¿no? Porque si ya es repetitivo y ha ido a una instancia y no le han dado el apoyo requerido, ir a otra instancia, no si a la FELCC, ¿no? En términos legales, solo se puede conciliar una vez por violencia y después tendría que actuar de oficio, ¿no? Ya sea Fiscalía, SLIN y DIF, ¿no? En términos legales solamente es una vez la que se puede conciliar y después tendría que hacer el órgano estatal de oficio la investigación necesaria. Lo que muchas veces pasa es que si pasa esto de denuncio, retiro, denuncio, ¿no? Pero poder buscar tal vez un espacio de apoyo más psicológico para que pueda mantener la denuncia, ¿no? Digamos, en las Juanas tienen a veces espacios más de apoyo también para que las mujeres puedan continuar con toda la denuncia, ¿no? Entonces, buscar el ente adecuado también, ¿no? Entonces, si una institución no está haciendo lo que debería hacer,
¿no? Porque ya la conocen, por lo que sea, ¿no? Que sí, aunque la conozcan, si él la va a denunciar, tienen que tomarle como si fuera la denuncia uno, porque es parte de su trabajo, ¿no? Entonces, ustedes también, cuando reciben un caso, si sea a la vez 20, no le pueden reñir y decir, ah, pero ya has venido 20 veces y sigues con él. No. La idea es apoyarle, darle el abanico de opciones y que ella tome la decisión, acompañarle a otra instancia, no darle otra opción, ¿no? Ya has ido a la Flex y no te han criado, ahora vamos a otro lado, vamos al Slim, no, ya no me quieren atender ahí, ya, ahora vamos a las Juanas, ¿no? Hasta que pueda encontrar un lugar donde le den el apoyo necesario, porque tiene que ver mucho esto del no tengo apoyo, ¿qué voy a hacer? Mejor no denuncio y me quedo nomás y lo aguanto. Entonces sí. En primer lugar, muchas gracias por haber brindado esto de los primeros auxilios en psicología. Prácticamente yo creo que para todos nosotros del área de salud que brindamos atención en realidad a toda la población, ¿no? A todas las personas, tanto de manera individual como también de manera comunitaria, ¿no? O sea, a lo que es a todos los integrantes de una familia. Prácticamente nosotros no somos psicólogas, sí, como una licenciada en psicología, así formadas, pero como una licenciada en enfermería, tratamos de atender de manera integral al paciente, ¿no? Y en este caso también lo psicológico, lo físico también importa. Hay un aspecto donde tocaron esto del tema de la denuncia, en el que no siempre la paciente es necesario que denuncie, sino prácticamente un personal funcionario también podría denunciarse. Entonces, en este punto también habían donde daban prácticamente uno de los requisitos, o mejor dicho, dentro de las actividades que se debe realizar, donde decían facilitar el contacto con la red de apoyo. Prácticamente la función de una enfermera al prácticamente una atención integral se basa también en eso, ¿no? En la calidez, en eso de la calidez, así como decía la licenciada en un principio, que se trata de escuchar también, ¿no? De observar y todas esas cosas. En eso también nos basamos. Ya, una vez terminando todas estas funciones, prácticamente nosotras vamos a facilitar el contacto para que ella pueda acudir a la red de apoyo. Y yo quisiera saber qué estrategia se toma o qué estrategia toman en cuanto a la atención de llegar a ese paciente o de llegar a esa persona respecto o prácticamente esta red de apoyo, digamos. O sea, el servicio de psicología en este caso, ¿cómo es que trata de llegar? Un ejemplo, si yo denuncio, soy una persona muy aparte, o puedo ser una vecina, puedo ser un personal, así como ustedes decían, está brindando atención en salud, entonces le facilito el número para que ella pueda contactarse, y como hablábamos también en el tema de que el agresor prácticamente le priva de toda la red de apoyo, inclusive de su círculo social o inclusive de sus papás o de algún familiar, o sea, le trata de encerrar. En este caso, quizá no sé, yo me imagino, ¿no? De que la persona que está sufriendo esta etapa de violencia no pueda prácticamente cómo comunicarse con ese número. Entonces, una estrategia quizás sería también de que nosotros, los del personal de salud o algún vecino o algún familiar, sin importar quién seamos nosotros, pero que sí identifiquemos esto de la violencia, tomemos el contacto de esa persona, pero también en ese caso yo digo cómo es que la red de apoyo llega a esa persona y pueda ofrecerle obviamente la ayuda que esa persona requiere o debería de tener para salir de ese problema. Bueno, lo que se puede hacer es hablar puedes llamar a la policía o al SLIM y decir que a tu servicio, ¿no? Decir, yo soy tal persona, trabajo en tal lugar, a mi servicio ha llegado una mujer con características de agresión física, tenía esto, su nombre es tantos, 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 su dirección es tantos, tantos, tantos,
Y ahorita se ha ido a su casa, se ha ido con el agresor. Eso. Entonces ya la policía y demás debería ir a investigar y a buscarla a esta persona, ¿no? Y bueno, en el caso, o sea, la experiencia que yo tengo es de unas 3 veces que hemos atendido un caso así en el SLIM, cuando estábamos en la pandemia, y nos llamaron a donde yo trabajaba, y fuimos con con el personal a este lugar y la fuimos a buscar a la mujer. Y en uno de los casos, cuando fuimos a buscarla, la denuncia la hizo la amiga, ella llamó y nos dijo. Entonces fuimos y llegamos al lugar y pedimos hablar con la mujer, y el hombre nos dijo que había salido, pero le dijimos, entonces le vamos a esperar aquí en la puerta. Y ahí agarró y de 10 minutos salió ella. Y tenía un golpe en la cara y se había encerrado en el baño para protegerse. Y entonces salió y nos dijo que sí, que le había pegado y todo, y después hizo la denuncia y todo. Lamentablemente no continuó con el proceso, pero bueno, es así es como nosotros hicimos. Pero supongo que así debería ser, pero no sé si todos los servicios lo hacen o creen que no deberían hacerlo, porque también pasa, ¿no? Que piensan que no, o a veces uno llama a la policía y te dicen, pero es que tiene que denunciar la víctima, cuando no es así, ¿no? Sí puede denunciar otra persona. José, estabas levantando la mano. Sí, es importante las preguntas que están haciendo compañeras, y yo creo que hay 3 pasos fundamentales, ¿no? Cuando ya están en el servicio ya tiene que tejer sus contactos, ¿no? Con qué SLIM va a derivarse, cuál es el contacto en la FELCB, ya tener los contactos para no esperar a que ocurra el hecho y recién estén buscando a quién vamos a llamar, sino ya tener una agenda, ¿no? Sabemos que hay que llamar a la FELCB, hay que llamar al SLIM, hay que llamar al psicólogo, hay que llamar al IDIF en algunos casos, hay un protocolo en salud de atención a víctimas de violencia. Entonces, eso ya cuando estén ustedes trabajando en el servicio, es su responsabilidad hacer la denuncia, ¿no? La 348 nos obliga a hacer la denuncia, o si no, corremos el riesgo que por omisión, por no denunciar, puedan también abrirnos un proceso de incumplimiento de deberes. Y el otro factor es que la denuncia es confidencial. O sea, si ustedes denuncian a la FELCB, ellos tienen que garantizar ya antes de que las denuncias que ustedes como personal en salud las puedan enviar, tengan que tener esa garantía de confidencialidad, ¿no? Si no, el agresor las va a ir a perseguir, todo un problema. Tiene que ser confidencial. Eso también está marcado en la ley. Y hay 2 tipos de círculos de apoyo, ¿no? Este de las instituciones que por obligación tienen que atender casos de violencia, la FELCB, el SLIM, el DIF, la Fiscalía, pero también hay estos otros grupos de apoyo, ¿no? Que son las promotoras comunitarias, o señoras que ya han pasado esta situación de violencia. En Sucre hay varias organizaciones, Sayari Warmi tiene un grupo de mujeres que también ya han pasado estos episodios de violencia, y hay otro que son mujeres vividas en violencia, así se llaman, lo que han superado, que han hecho el soporte y que asesoran y acompañan también a las señoras o a las jóvenes que están haciendo denuncias, porque es importante tener esta base, ¿no? Alguien que ya ha vivido en carne propia todo el proceso, las buenas y las malas cosas, pueden fácilmente orientar. Entonces, hay que tejer estos círculos. El servicio es básico, ¿no? Porque a veces es la puerta de entrada a un caso de violencia. O sea, nunca denuncia a ningún lado, pero sí van a llegar al servicio, y el servicio tiene que tener las conexiones necesarias con todas las instancias que le puedan apoyar. Eso quería comentar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a la licenciada Lorena Arancibia, que nos ha dado los primeros auxilios psicológicos, y a la licenciada Gabriela Yáñez, que nos ha dado los resultados de su investigación, aparte de haber respondido unas cuantas preguntas. Sabemos que a ustedes también les genera muchas dudas esto de la violencia, pero como les había dicho antes, lamentablemente esto de la virtualidad nos limita mucho el tiempo, ¿no? Entonces quiero dar las gracias a
a las dos licenciadas, tanto a Gabriela como a Lorena, por habernos dado estos tips y habernos compartido sus conocimientos en psicología para la violencia contra la mujer. Quisiera mostrarles ya para cerrar unos datos que tenemos sobre la violencia, sobre el estado de violencia hacia la mujer en Bolivia. Voy a leerles un comunicado de prensa que sacó hace unos días la Red de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer de Sucre. Entonces dice, perdón, ahora sí. En agosto, al cerrar el 7º mes del año, la muerte de 70 mujeres en el país, más 21 casos de infanticidio y otros que se encuentran en investigación. Además, con reportes de 19,000 casos denunciados de violencia a la mujer en el marco de la Ley 348, sin tomar en cuenta otros delitos contemplados en la Ley 263, que es la Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos, o la Ley 548, que es el Código Niño, Niña, Adolescente. Sumados todos, las cifras son mucho más duras, pero invisibles. En Chuquisaca se han sumado más de 1,000 casos de violencias enmarcadas en la Ley 348 y hasta esta fecha tenemos registrado 3 casos de feminicidio y 5 de infanticidio. Esto quiere decir que en Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufren violencia y muchos de estos casos no son denunciados por múltiples causas, ¿no? Ya tanto la licenciada Yáñez como la licenciada Arancibia nos estaban comentando por qué las mujeres no denunciamos, ¿no? Porque son múltiples causas, es dependencia, es miedo y varios más, ¿no? Entonces, es un estado muy alarmante de que 7 de cada 10 mujeres en algún momento de nuestra vida sufre violencia. Entonces les quiero dejar con estos datos que son alarmantes, pero que nosotros, no sé, poniendo un granito de arena podemos ayudar a prevenir la violencia contra la mujer, que es una de las violencias más terribles que tenemos en nuestro país. No tengo nada más que agregar. José, no sé si nos quieres dar las palabras de despedida. El video sobra en las imágenes, ¿no? Pero hay que reflexionar que son compañeras, que son mujeres como ustedes, jóvenes, profesionales. La violencia no discrimina nada, ¿no? Realmente, y estamos preocupados con las 70 vidas que se han cegado de enero a julio, 70 muertes que han dejado en la orfandad a varios niños, varios se han suicidado, los agresores, otros están en la cárcel, las familias destruidas. ¿Y cómo podemos resolver esto? Realmente no tenemos una varita mágica para evitarlo, pero sí tenemos 2 herramientas fundamentales, ¿no? La sororidad, que tiene que existir entre mujeres, de estar atentas, de estar cuidándose entre ellas, cuidándonos entre la comunidad, y la denuncia. Cualquier rasgo de violencia, como decían las licenciadas, un pellizco, un golpe, que podría ser el resultado de un juego o ha sido un accidente, no existe, ¿no? No existe. Cualquier rasgo de violencia tiene que ser denunciado y nosotros tenemos que empezar a reflexionar hasta dónde va a llegar esta violencia. Sobre todo ustedes que son profesionales en salud, que son la cara amigable que va a haber una víctima de violencia cuando llegue a un centro de salud, quizás no le tenga confianza al médico, hombre, porque es un hombre, ¿no? Entonces van a ver con ustedes alguien que les va a inspirar mucha confianza y esperemos que los servicios estén súper solidarios con las compañeras y el espíritu de sororidad, averigüen qué significa sororidad, pueda ser lo que les hermane, ¿no? Haga la diferencia de una recuperación pronta y una vida normal, entre comillas, o una vida traumática, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a la carrera de enfermería, a ustedes, por haber escuchado estas 2 horas de trabajo y realmente nos parece muy importante de llegar y a conversar con ustedes, escucharlas también. Muchas gracias, licenciada Orellana, licenciada María Elena, licenciada Aguilar, que creo que no se ha conectado, pero para nosotros es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Nuevamente agradecer al Consorcio Boliviano de Juventudes por haber concluido en esta semana y con este grupo. Y para ustedes, queridas compañeras, tanto de tercer año como de internado, realmente me ha complacido mucho ver sus intervenciones y recordar de que nosotros como enfermeras hacemos un cuidado integral holístico de la persona, ¿no? Y entonces todos los elementos que ha indicado en esos primeros auxilios la licenciada Lorena es lo que también se les ha ido dando en algunas de las asignaturas, como por ejemplo en la de salud mental. El aprender a escuchar es muy importante y lógicamente con todo lo que ya se ha vertido y se ha indicado. Muchísimas gracias a ustedes, queridas compañeras, por tener la paciencia de estar estas 2 horas y nuevamente nuestro agradecimiento con el Consorcio Boliviano de Juventudes. Todavía tenemos otros temas más para poder ser tocados, pero una vez que volvamos del receso académico. Que descansen, ¿no? Y que volvamos el 23 de agosto con más ganas de continuar nuestra formación profesional. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches y un buen descanso para todos. Hasta mañana.